La racha de vídeos sigue, recuerden que el fic no es mío, todos los créditos a su autor, link en la descripción. Capítulo 11. Ansiedad. Izuku tuvo que hacer una pausa mientras se ponía el uniforme de la escuela, cuando el peso de lo que había hecho anoche se abatió sobre él. Anoche estaba demasiado cansado para asimilar lo que había pasado, pero ahora el dolor había vuelto con fuerza. Él había golpeado a Eraser. Eraser tenía que estar muy enfadado con él. Solo estaba tratando de llevar a Izuku a un hospital, pero entonces entró en pánico por lo que pasaría si descubrían quién era, lo que significaba que mamá descubriría lo que había estado haciendo, y ella estaría tan preocupada y asustada, y él realmente no quería hacerle eso, así que tenía que escapar, pero si quería escapar, tenía que hacer que Eraser lo soltara, y realmente no estaba pensando con tanta claridad, y el primer pensamiento estúpido que había tenido fue golpear a un héroe en la nariz. El respeto que Eraser sentía por él se había esfumado, y no es que hubiera podido ganar tanto, teniendo en cuenta que Izuku era un estudiante de secundaria Kirkles que ni siquiera sabía apuntar correctamente con su tirachinas, pero eso no importaba porque ya se había esfumado y nunca iba a recuperarlo. Buen trabajo, Deku, dijo su Kacchan interior. Te las has arreglado para joder las cosas aún más de lo que sueles hacerlo. No quería volver a enfrentarse a Eraser. Quizás moriría antes de tener que verle. Eso sería bueno. Quizás saldría esta noche y habría algún ataque de villanos, quizá incluso otro villano producto del Trigger, e Izuku simplemente intervendría en lugar de conseguir un héroe y entonces todo acabaría rápido y él no tendría que lidiar con la ira de Eraser, ni con la decepción de Amplifier, ni con la preocupación de mamá, ni con la de Kacchan. Izuku sacudió la cabeza con fuerza, se suponía que no debía pensar cosas así. Además, con su suerte eso probablemente no funcionaría de todos modos. Aunque todo saliera bien y muriera, el hecho de que no hubiera ido a buscar un héroe para un villano tan grande sería sospechoso, y luego ¿qué pasaría si se dieran cuenta de que había querido, y entonces investigarían a Kacchan y no podría ir a la OA y todo sería culpa de Izuku? Izuku volvió a sacudir la cabeza e hizo un gesto de dolor al darse cuenta de que tenía un dolor de cabeza que había estado ignorando. Sin embargo, le dolían más las costillas que la cabeza. Sabía que probablemente tenía una pequeña contusión, pero no era nada comparado con aquella vez que Kacchan lo había empujado del tobogán por accidente y se había golpeado la cabeza, así que Izuku no estaba tan preocupado. Se encogió de hombros para ponerse crema en las costillas y se tensó cuando la crema fría le dio en la piel. Después, terminó de vestirse y tomó su mochila. No quería llegar tarde a clase. Katsuki no prestaba atención a los extras que le rodeaban mientras almorzaba. La vieja bruja había preparado el curry extra picante de hoy, así que sabía que iba a estar bueno. Mirad, chicos, es Deku. Gritó uno de los extras de otra mesa y, efectivamente, Katsuki levantó la vista y vio a Deku entrando en la cafetería con los hombros encorvados. Los extras sentados en su mesa lo miraron para ver cómo reaccionaba, pero él se limitó a burlarse y volvió a su almuerzo. Los héroes no se metían con sus compañeros, por mucho que se lo merecieran, y él iba a ser el mejor héroe. ¿Qué pasa, Deku?, preguntó el extra con dedos extensibles. ¿Sigues vivo? Un pequeño grupo de sus compañeros ya había rodeado a Deku e incluso algunos de los extras de la mesa de Katsuki se habían levantado para unirse a la diversión. Los extras sonreían y reían como si Dedos acabara de hacer el chiste más gracioso del mundo, pero el propio Deku se limitaba a mirar al suelo en silencio. ¿Por qué tan callado?, preguntó otro extra, con rocas por pelo. ¿Por fin te has dado cuenta de que a nadie le importa lo que tengas que decir? Bueno, eso podría ser cierto, pero probablemente no era muy agradable de decir. Katsuki sabía que estaba actuando como un hipócrita. No era que nada de lo que le estaban diciendo a Deku fuera nuevo. El propio Katsuki siempre se había enorgullecido de ser especialmente creativo con sus insultos, después de todo, así que en comparación, los insultos de estos extras eran aburridos y casi tan simples como la cara de Deku. Así que no era como si los extras estuvieran diciendo algo que Deku no hubiera oído antes, o algo que no hubieran oído decir al propio Katsuki. Pero Katsuki quería ser como All Might, lo que significaba que no iba a perder más el tiempo insultando a la gente.
Sin embargo, sus compañeros no tenían ninguna esperanza de ser héroes, así que estaba bien que insultaran a Deku, no. Pero eso también estaba mal. ¿Qué haría All Might si estuviera aquí? Piedras había aprovechado ese momento para golpear a Deku en las costillas, haciéndole jadear de dolor. O Piedras se había hecho más fuerte o a Deku ya le dolían las costillas. Alguno de los otros extras le había dado una paliza cuando Katsuki no estaba mirando. Pensándolo bien, Deku había estado caminando un poco raro todo el día, como si estuviera dolorido o algo así, y Dios sabe que el nerd no era lo suficientemente atlético como para estar dolorido por el ejercicio. Guarda un poco de ese aire para los que se lo merecen, nerd. Katsuki miró a algunos de los profesores que estaban comiendo en una mesita de la esquina. Tenían que saber lo que estaba pasando, no era que aquellos extras estuvieran callados. Entonces, ¿por qué no hacían nada? Porque nunca habían hecho nada. ¿No era su trabajo evitar que los niños se hicieran daño o algo así? ¿Qué haría All Might si él fuera uno de ellos? Probablemente regañaría a esos niños por ser poco heroicos. Pero los profesores no estaban haciendo eso. Katsuki los miraba mientras los extras seguían insultando a Deku y uno de ellos incluso miró y se rió entre dientes antes de volver a su almuerzo. Eso, bueno, era normal, pero no parecía correcto. ¿Porque nadie hacía nada? ¿Porque él no hacía nada? Aquel pensamiento hizo que Katsuki se detuviera. Tenía que intervenir. All Might probablemente lo haría, pero eso le devolvió a todo el asunto de la hipocresía. ¿Qué le daba derecho a intervenir y proteger a Deku cuando, hace apenas un mes, él era uno de los que... Bueno, quizá atacarle no era la forma correcta de decirlo, pero aún así, aunque interviniera, probablemente Deku no confiaría en él, y todos los extras inútiles podrían pensar que Katsuki estaba admitiendo que Deku era mejor que él, o que era débil. El curry se convirtió en aserrín en su boca, aserrín picante, pero aún sin sabor mientras Deku recogía en silencio los restos de su almuerzo del suelo y los tiraba después de que uno de los extras se lo hubiera quitado de las manos. Realmente no sabía cómo describir lo que sentía, solo sabía que no le gustaba. Él era el mejor, siempre había sido el mejor, y si había algo que el mejor no era, era un cobarde, así que esta molesta sensación no podía ser miedo. No. Izuku caminó por la ferretería mucho más confiado esta vez, ahora que realmente sabía lo que buscaba y cómo encontrarlo. Debería haber recogido las tuberías al salir de la pelea de anoche, pero aunque la contusión no había sido tan grave, tanto esta como el dolor de haber sido arrojado contra una pared le habían dificultado concentrarse en otra cosa que no fuera escapar para que Eraser no le contara a mamá lo de su vigilantismo. Lo que significaba que las tuberías se habían dejado pudrir entre el resto de la basura de aquel callejón e Izuku necesitaba reemplazarlas. Sin embargo, no podía arrepentirse de habérselas dado a Eraser. Si hubiera seguido usando su arma de captura, era muy probable que hubiera resultado herido, así que las tuberías eran obviamente la mejor opción. No es que el arma de captura de Eraser fuera mala. De hecho, era realmente genial y funcionaba contra muchos villanos para que no les hiciera más daño del necesario y... Oh, cierto, Izuku estaba aquí para conseguir tuberías. Probablemente también debería comprar unas cuantas de repuesto para guardarlas en su armario, por si alguna vez volvía a perderlas. Sí, sería una buena idea. Y cremalleras. No era un gran problema cuando ayudaba a los héroes, pero Izuku había tenido problemas para sujetar a los villanos de poca monta que era capaz de derribar por su cuenta. La mayoría de las veces podía encontrar algún tipo de cuerda o tela con la que atarlos, pero estaría bien no tener que preocuparse más por eso. Izuku se sintió muy orgulloso de sí mismo cuando consiguió llegar a la caja con solo los artículos de su lista, a diferencia de la última vez, que había acabado con un montón de cosas más. Para su sorpresa, su cajero era el chico el Kirk de electricidad con el que había hablado la última vez. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, Kaminari. Amigo. Kaminari sonrió mientras Izuku dejaba su cesta sobre el mostrador. Me alegro de verte de nuevo por aquí. Gracias. Dijo Izuku. ¿Cómo va tu entrenamiento de electricidad? ¿Alguno de los electricistas ha querido enseñarte? Kaminari asintió con entusiasmo. De hecho, uno de ellos se ofreció a hacerme aprendiz temporal.
Estoy aprendiendo todo lo básico y cómo funcionan los circuitos y esas cosas. Ni siquiera me había dado cuenta de que mi Kirk podría no ser efectivo contra un villano volador, ¿no es una locura? Izuku asintió. Esa era una de las principales limitaciones de los héroes eléctricos. No podían electrocutar algo que no estuviera conectado a tierra. Pero la forma en que hablaba de los villanos en concreto. ¿Vas a ser un héroe? Kaminari se encogió de hombros y sonrió. Eso espero. Mi Kirk es lo bastante llamativo para ello, así que solo es cuestión de si soy lo bastante listo para entrar. ¿En efectivo o con tarjeta? Izuku sonrió alentador mientras le entregaba un puñado de dinero. Puedes hacerlo. Kaminari metió los tubos y las cremalleras en una bolsa de plástico. Gracias, amigo. Seguro que lo voy a intentar. Oye, ¿qué estás haciendo? La última vez estabas comprando tuberías. Izuku no sabía qué responder a eso, así que se limitó a encogerse de hombros. Kaminari se rió. Muy bien, guárdate tus secretos, amigo. Buena suerte con lo que sea. Izuku asintió. Y buena suerte con tu aprendizaje. Hasta luego. Izuku nunca había tenido suerte, más bien todo lo contrario, pero agradeció las palabras de Kaminari. Al final se encontraría con Eraserhead, y entonces necesitaría toda la suerte que pudiera conseguir. Capítulo 12. Análisis. Izuku dudó antes de coger una canica de la bolsa que llevaba en el cinturón. ¿Por qué no podía estar más cerca Amplifier? O incluso Rogue. Podría haberse ocupado de eso. Pero, ¿por qué tenía que ser Eraserhead? Izuku miró instintivamente hacia atrás, a pesar de que el robo con el que se había topado estaba a unas calles de distancia. Tal vez sería capaz de manejarlo por su cuenta, podría simplemente volver, pero había 5 tipos grandes y la víctima no parecía capaz de huir lo suficientemente rápido si Izuku tuviera que morir, lo cual era probable teniendo en cuenta que todavía estaba herido por su pelea de anoche. Izuku gimió de frustración y lanzó la canica, que rebotó en la espalda de Eraserhead. Izuku se quedó boquiabierto al ver los reflejos de Eraser, que se dio la vuelta e inmediatamente cogió la canica del aire antes de que cayera al suelo. La miró durante un segundo, confundido, antes de mirar a su alrededor. Izuku se estremeció al ver el feo moratón que se extendía por la nariz de Eraser. Era tan mala persona. Se congeló cuando los ojos de Eraser se centraron en él, pero su expresión era extraña. Eraser debería estar realmente enfadado e Izuku esperaba que frunciera el ceño como Kacchan cuando Izuku le molestaba, pero en lugar de eso Eraser parecía aliviado. Debía de ser porque Izuku no podía verle los ojos, o porque se le daba fatal leer las expresiones faciales, porque era imposible que alguien se sintiera aliviado al ver a la persona que le había dado un puñetazo en la nariz. Eraser debía estar ocultando su enfado. Izuku sonrió disculpándose y empezó a correr. Esto era tan vergonzoso. Eraser probablemente no quería tener nada que ver con él y sin embargo, estaba aquí pidiendo ayuda a alguien a quien había herido. No merecía la ayuda de Eraser. Tendría que quedarse y ayudar con la pelea para que Eraser no tuviera que trabajar tan duro. No podía golpearlo en la cara y esperar que hiciera todo el trabajo. Cuando llegaron al atraco, Izuku corrió hacia él, con Eraser detrás. Los matones eran grandes, y al menos 2 de ellos parecían tener pequeñas peculiaridades de mejora de la fuerza, así que Izuku debería tratar de ocuparse primero de los otros. Se abalanzó hacia un tipo delgado que estaba manifestando cuchillas cortas de su piel. Probablemente se cortaría varias veces, pero era mejor que le hirieran a él que a Eraserhead. Probablemente se merecía un poco más de dolor después de lo que había hecho. De repente, las cuchillas desaparecieron e Izuku miró detrás de él para ver a Eraser mirando a su villano, Viridian. Por algo tienes una resortera. No corras imprudentemente. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par. Tenía razón, había comprado su resortera para no tener que acercarse a los villanos si no era necesario. Y Eraserhead había tenido que anular el Kirk del villano del cuchillo para recordárselo, lo que significaba que no podía preocuparse por los demás, lo que significaba que Izuku lo había vuelto a joder todo. Bien hecho, Deku. Rápidamente salió del alcance del usuario del Kirk del cuchillo y saltó encima del contenedor para tener una buena vista de la pelea, luego sacó su resortera y un puñado de canicas.
Empezó a lanzar a los 5 matones tantas canicas como pudo sin golpear a Eraserhead. La mayoría de las veces se limitó a distraer a los villanos el tiempo suficiente para que Eraserhead pudiera golpearles, lo que, sinceramente, funcionó bastante bien. Solo habían pasado unos minutos y Eraser ya había conseguido dejar fuera de combate a 2 matones. Era tan genial. Eraserhead estaba concentrado en luchar contra los 2 villanos de la fuerza Kirk e Izuku estaba concentrado en crear una abertura para Eraser, así que ninguno de los dos se dio cuenta de que uno de los matones se fundía literalmente en las sombras y se dirigía hacia el contenedor en el que estaba Izuku. Izuku gritó y estuvo a punto de perder el equilibrio cuando una espeluznante sonrisa apareció de repente en la existencia frente a él, pero antes de que pudiera caer, el villano de las sombras le agarró del brazo y volteó a Izuku por encima del hombro, golpeándole con fuerza contra el hormigón. Izuku apretó los dientes mientras se obligaba a rodar para ponerse en pie como Eraser le había enseñado y agarraba sus tuberías. Se colocó en posición de combate mientras intentaba no perder de vista al villano, pero este simplemente volvió a fundirse en las sombras, apareció por detrás de Izuku y le propinó una patada en la espalda. Esta pelea no le sentaba nada bien a sus costillas aún heridas. Izuku repasó lo que sabía sobre el Kirk del tipo. Vale, podía mezclarse con las sombras. Lo usaba como disfraz para hacerse invisible o cambiaba la forma de su cuerpo. Quizás lo usaba para teletransportarse. Cuando el villano empezó a desaparecer de nuevo, Izuku corrió hacia adelante y se agarró al aire. Ahí estaba. El villano seguía allí, simplemente se había vuelto invisible en la oscuridad. Izuku sonrió y cerró los ojos. Si no podía confiar en su sentido de la vista, tendría que usar sus otros sentidos. Las explosiones de Kacchan podían ser tan brillantes como para cegar temporalmente a alguien, y en la escuela primaria había pasado por una fase en la que su pasatiempo favorito era cegar a Izuku durante el recreo, para que luego sus lacayos lo atacaran mientras no podía ver. Izuku había tenido que aprender a esquivar basándose solo en el sonido y el movimiento y, finalmente, había llegado a ser lo suficientemente bueno como para que Kacchan decidiera que el juego era demasiado aburrido y lo dejara. Izuku solo esperaba no haber perdido demasiado la práctica. Izuku respiró hondo. Podía oír a Eraser luchando contra los otros 2 villanos un poco más lejos, pero dejó que eso se desvaneciera en el fondo. Solo tenía que preocuparse de los sonidos más cercanos a él. Hubo un paso a su izquierda y una ligera brisa junto a su hombro, así que Izuku se inclinó hacia la derecha y sintió el puñetazo pasar volando junto a él. Bien, podía hacerlo. Hubo unos pasos más y luego un cambio en la presión del aire en su otro lado, así que volvió a esquivarlo. El siguiente puñetazo fue más rápido, ya que el villano probablemente intentaba ser impredecible, pero Izuku se agachó para que el golpe solo le arrancara la capucha en lugar de romperle la nariz. El siguiente puñetazo fue de nuevo a la izquierda, pero era extrañamente similar al gancho de derecha de Kacchan, así que Izuku estaba preparado. Agarró el brazo del hombre y tiró tan fuerte como pudo, imitando la forma en que Amplifier movía los pies cuando hacía judo flip a los villanos. Abrió los ojos y vio que el tipo yacía aturdido en el suelo, así que Izuku se apresuró a voltearlo boca abajo y atarle las manos con una cremallera antes de que volviera a desaparecer. Lo había conseguido. Lo había derribado. Shouta estaba alucinando. Había oído gritar a Viridian hacía unos minutos, pero no podía permitirse apartar la vista de los 2 villanos con los que estaba luchando. Solo tenía que esperar que el chico estuviera bien. Viridian llevaba 2 meses en esto, sabía lo suficiente como para no morir. Solo era cuestión de si realmente usaría lo que sabía. Maldito niño problemático. Pero por ahora, Shouta tenía sus propios problemas de los que preocuparse. Estos 2 no podían hacer demasiado en el poco tiempo que tardaba en parpadear, pero aún así necesitaba acabar con esto rápidamente. Utilizó su arma de captura para agarrar a uno y lanzarlo contra el otro, pero este era lo suficientemente resistente como para limitarse a gruñir y lanzar otro puñetazo. Shouta saltó en el aire para esquivarlo, y dio una voltereta para aterrizar detrás del tipo sin quitarle los ojos de encima, un truco que había perfeccionado en el instituto.
Consiguió darle una patada en los riñones, pero para entonces el primero ya se había puesto en pie y se abalanzaba hacia la cara de Shouta demasiado rápido para que éste pudiera esquivarlo. Shouta se sobresaltó, pero antes de que el golpe cayera, el villano fue golpeado en un lado de la cabeza con una lata de sopa y cayó al suelo. Shouta miró hacia atrás y vio a Viridian de pie con la misma expresión medio decidida, medio aterrorizada que había tenido durante su último combate juntos. Obviamente acababa de lanzar la lata. En la fracción de segundo que Shouta observó, Viridian agarró su resortera, que de alguna manera había acabado en el suelo, y la desenfundó. «Agáchate». Shouta no dudó en obedecer y, un segundo después, una canica salió disparada por encima de su cabeza y oyó maldecir al último villano. Se dio la vuelta y disparó su arma de captura con un movimiento fluido, pillando por sorpresa al villano que seguía maldiciendo. Enrolló el arma alrededor del tobillo del hombre y lo lanzó contra la pared, luego lo agarró por el pelo y golpeó su cabeza contra la pared para dejarlo inconsciente. Una vez hecho esto, Shouta miró frenéticamente a su alrededor para asegurarse de que Viridian estaba bien, solo para encontrarlo ya consolando a la víctima. Shouta miró alrededor del callejón e hizo balance de la situación. Además de un villano atado con una cremallera que Viridian debía de haber derribado, el suelo estaba lleno de canicas y griega. ¿Era ese el cuaderno de Viridian? Shouta echó un vistazo a Viridian, que ahora se aseguraba de que la víctima llamara a la policía. Debía de haberse caído del bolsillo del niño problemático en algún momento de la pelea. Recogió el cuaderno y, en contra de su buen juicio, empezó a hojearlo. Era curioso. Había diagramas en los que se anotaban diferentes estilos de lucha junto con los héroes que los utilizaban, y Shouta sonrió con cariño al darse cuenta de que el chico también había estado intentando imitar algunos de sus movimientos. Siguió leyendo y se alegró al ver que el chico había empezado a centrarse en el análisis de villanos recientemente. No reconocía a la mayoría de los villanos sobre los que Viridian había escrito, así que no se molestó en leer con atención, pero había una entrada sobre un villano al que Amplifier había arrestado hacía una semana o así que le llamó la atención. Se había estado quejando de lo difícil que era porque el Kirk del tipo le permitía ver a través de objetos sólidos, una habilidad que había estado utilizando para asomarse al interior de los baños de mujeres en los bares que visitaba. Había conseguido esconderse de ella durante un buen rato porque se escondía detrás de algo para que ella no pudiera verle, pero siempre había sido capaz de verla venir. Al final, Viridian la había llevado hasta él, pero la persecución había durado varias horas. Las notas de Viridian eran en su mayoría un flujo de conciencia, y su letra se volvía más desordenada cuanto más rápido escribía, por lo que Shouta tardó unos momentos en acostumbrarse al estilo y descifrar lo que decían las notas, pero cuando lo hizo, ¡wow! El tipo parece ser del tipo emisor. Siempre huye momentos antes de que Amplifier lo encuentre, como si ya supiera que ella viene. ¿Algún tipo de rareza premonitoria? Probablemente no, esos son súper raros y altamente regulados. Si alguien así fuera un villano, el gobierno lo sabría y advertiría al público. Eso es lo que han hecho antes cuando ha sucedido. Otras posibilidades. Quizás la ve venir. ¿Alguna rareza de visión remota? ¿Cómo se vio atrapado en una persecución entonces? Límite. No parece correr hasta que ella está a la vuelta de la esquina, así que visión de rayos X. Entonces, debe haber objetos a través de los cuales no puede ver, plomo. Poco práctico. Pero si mira a través de objetos, entonces no pensará en mirar hacia arriba. Pensando en el pasado, Amplifier había dicho que estaba sorprendida porque Viridian la llevó por los tejados para encontrar al mirón. Había hecho eso específicamente para contrarrestar la rareza del hombre. Se las había arreglado para descubrir la peculiaridad del villano y cómo contrarrestarla observando lo que hacía, sin saber nada de él de antemano. Era increíble. Shouta volvió atrás y empezó a leer otros análisis con más atención. Si había pensado que el análisis del mirón era la excepción a la regla, se había equivocado. Todos los análisis mostraban una profundidad y una reflexión similares, y podían rivalizar fácilmente con la habilidad de un analista profesional, aunque los de Viridian no fueran tan pulidos.
Shouta había asumido que Viridian tenía un leve kick de velocidad, pero por lo que había leído hasta ahora, lo más probable era que se tratara de un kick de análisis, y uno muy poderoso. Este chico. ¿Era Seread, señor? Shouta levantó la vista y vio a Viridian mirando el cuaderno que tenía en las manos. Bueno, más le valía decirle al chico lo que pensaba, ya que le habían pillado. Estos análisis son bastante impresionantes, chico. Para su sorpresa, en lugar de aceptar el elogio, Viridian negó con la cabeza. No, no lo son. Solo apunto las cosas para no olvidarlas, no es que escriba nada especial. Las cejas de Shouta se alzaron. ¿No crees que sea nada especial? Chico, tú descubres los quirks de la gente y cómo vencerlas en cuestión de minutos. Viridian volvió a negar con la cabeza. Cualquiera puede hacerlo, solo que son lo bastante listos como para no tener que escribirlo para recordarlo. Yo no soy listo como ellos. Shouta frunció el ceño. Por lo que había leído, el chico era probablemente un genio, así que debía estar bromeando cuando decía que no era listo. A menos que, pero la autoestima de Viridian no podía ser tan mala, no. No te engañes, niño problemático, levantó el libro, ojalá mis alumnos fueran la mitad de listos. Viridian se inquietó un momento antes de arrebatarle repentinamente el cuaderno de las manos a Shouta y salir corriendo. Shouta gimió y consideró la posibilidad de perseguirlo, pero algunos de los villanos ya estaban empezando a despertarse y la policía llegaría en cualquier momento. Maldito niño problemático. Izuku ya estaba a unas manzanas de distancia cuando se detuvo a recuperar el aliento. Tendría que tener más cuidado con su cuaderno, qué vergüenza. Eraser tuvo que mentir y llamarlo inteligente solo para ser educado, aunque probablemente se había asustado por las estúpidas divagaciones de Izuku al igual que sus compañeros de clase. Porque obviamente era imposible que creyera que Izuku era inteligente, ¿verdad? Pero, a Eraser tampoco le importaban mucho la cortesía y las normas sociales, así que no mentiría solo por ser cortés, pero tampoco había parecido tan enfadado como Izuku esperaba teniendo en cuenta que tenía un moratón de cuando. Maldita sea. Murmuró Izuku. Olvidé disculparme.